Vamos a empezar con una palabra de oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle una palabra de oración. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias por esta noche que podemos venir delante de ti, abrir la palabra de Dios, tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Gracias que podemos volver a traer a memoria, Señor, el Evangelio en el cual nos salvaste y aún nos estás salvando. Y poder volver a contemplar, Señor, todos tus atributos en la cruz. Gracias por el perdón de pecados, por el solo sacrificio de Cristo que es eficaz, Señor, para salvar más vil pecador. Te pedimos que esta noche abras nuestros corazones. Si hay algún corazón endurecido por el pecado, que lo quebrante, Señor, y pueda tener un corazón de carne. Si hay algún creyente batallando en su vida personal, Señor, o con algún pecado, Señor, que vuelva a ver a la cruz y vuelva a retomar su camino, Señor. Háblanos por medio de este capítulo de Hebreos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos una vez más, y vamos a comenzar con ¿quién se recuerda lo que tratamos la última vez? Porque yo ya no me acuerdo. ¿Alguien recuerda lo que vimos hace como, creo que un mes en Hebreos? ¿El qué? El testamento de Cristo. El testamento de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué es sobre el testamento de Cristo? ¿Alguien puede elaborar? Pero sí es correcto lo que dijo la hermana, el testamento de Cristo. La hermana pues que en su muerte Él recibió las maldiciones para que nosotros recibiéramos bendiciones. Amén. Vimos que Cristo, como la palabra pacto, ¿no?, puede ser traducida como testamento, y su último testamento necesitaba su muerte, y es donde viene el nuevo pacto, ¿verdad? Él fue maldito por nosotros y Él murió para que los beneficios del pacto entraran en juego. Así es que eso vimos la última vez que estuvimos hace como un mes en Hebreos. Y veamos el capítulo 9 rápidamente y miremos el versículos 27 al 29, no es como repaso. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. En la segunda venida no vendrá a morir por los pecados, sino vendrá por los creyentes, ¿verdad? Por los que le esperan ansiosamente el día de redención. Y el día de hoy nuestro título, la clase número 33, el título es: un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Y miren conmigo Hebreos capítulo 10 y miren conmigo el versículo 1, que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año hacer perfectos a los que se acercan. Lo primero que vemos es que la ley bajo el viejo pacto, el pacto mosaico, solamente es la sombra del nuevo pacto. Y al igual que la sombra no es la persona, aquí una sombra no es la sustancia misma de las cosas, sino solamente el reflejo de lo que había de venir en el Evangelio. Por lo tanto, todos los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés no podían hacer jamás a alguien perfecto, apto o capacitado para morar delante de un Dios santo. Miren conmigo el versículo 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Nota lo que está diciendo el predicador. Si los sacrificios mosaicos hubieran sido suficientes, entonces el pecador, una vez que hizo el primer sacrificio bajo la ley, nunca hubiera tenido ya más una conciencia sucia delante de Dios. Si los sacrificios del viejo pacto hubieran sido suficientes, los creyentes del viejo pacto ya hubieran estado purificados, ya hubieran estado lavados y ya hubieran estado santificados. Pero ¿qué vemos en las Escrituras? ¿Se hizo el sacrificio de macho cabrío bajo Moisés una sola vez y para siempre? No, sino que se repetían cada año porque no eran suficientes para hacer al pecador apto para morar
delante de Dios. Hebreos 10, versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Quién puede leer Hebreos 10, versículos del 3 al 4, por favor? Un lector. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Aquí está hablando del día, haciendo alusión al día de expiación, que se repetía cada año, anualmente en Israel. Y nos habla de la insuficiencia para salvar al pecador. La ley de Moisés solamente proveía un alivio temporal para el pecador y no era la respuesta final al pecado. La ley solamente proveía la purificación de la carne, del cuerpo físico y no de la conciencia o del alma. Es decir, la ley declaraba limpio al creyente para adorar dentro de un templo físico en Israel, pero no delante de la presencia del Dios tres veces santo. Noten otra vez versículos 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Aunque los sacrificios bajo la ley eran una bella sombra del evangelio, tenían que ser repetidos porque eran insuficientes. ¿Por qué tenían que ser repetidos? ¿Qué pasaba cuando el creyente venía una vez al año después del día de expiación y hacía un sacrificio? Era declarado limpio. ¿Y qué pasaba? Regresaba a su casa y ¿qué creen que pasaba? Volvía a pecar y volvía a ensuciarse. ¿Y cuánto tenía que esperar para que volviera a ser el día de expiación? Un año. Y esperaba un año y era declarado limpio por el sacerdote y miraba la imagen bella del sacrificio, el macho cabrío sacrificado, el otro expulsado, y era declarado limpio y regresaba a su casa y volvía a pecar y esperaba un año para ser limpio y otra vez, porque eran incapaces de hacer al creyente con una limpia conciencia. Y esto nos habla de la necesidad de un mejor sacrificio y de un mejor pacto. Miren conmigo otra vez el versículo 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Noten el versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, y aquí vemos la acción que asciende, el clímax del pasaje, dice, entrando en el mundo. Este es el punto alto del pasaje, pues nos apunta a la entrada de Cristo al mundo, nos habla de la encarnación. Y miren lo que dice. ¿Quién puede leer del versículo 5 al 7? Un nuevo lector del versículo 5 al 7, por favor. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Noten que aquí dice, entrando en el mundo. O sea, está haciendo comparación con los sacrificios del Antiguo Testamento y luego de repente empieza a hablar de algo que parece diferente y habla de la encarnación de Cristo. Pero entrando en el mundo, y luego cita el Salmo 40. Y este salmo nos dice que los sacrificios no eran en sí lo que le importaban a Dios. Dice, noten el versículo 5, parte final, sacrificio y ofrenda no quisiste. Lo vuelve a repetir la idea del versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dios no quería simplemente los sacrificios de animalitos como si Él los necesitara. Ahora guarden eso en mente y noten lo que dice el versículo 5, parte final. Mas me preparaste un cuerpo. Este versículo nos dice algo muy interesante. Este versículo dice que el Salmo 40 profetiza que Dios el Padre le prepararía un cuerpo para que Cristo viniera en su encarnación. ¿Por qué dice que Dios el Padre le preparó un cuerpo a Cristo después de mencionar los sacrificios? Porque sería el cuerpo de Cristo el único sacrificio del nuevo pacto. Miren conmigo el versículo 7. Dice, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí proféticamente Cristo dice desde el Salmo 40, las escrituras hablan de mí. Este salmo habla de
mí. Y ese salmo proféticamente decía que Dios el Padre le preparó un cuerpo humano para que Cristo viniera a este mundo y cumpliera la voluntad de Dios el Padre. Uno de los consejos que me ayudaron mucho cuando empecé a predicar y me ponía muy nervioso ante la gente era que de un director de música, y me dijo: tú hazte solamente para atrás y empieza a adorar a Dios, hablando del contexto de su música, y la gente empieza a adorar a Dios contigo. Y eso me ayudó mucho para no ponerme tan nervioso cuando predicara, hacerme para atrás y que todo se tratara de Dios mientras que el pueblo adora a Dios conmigo. Y esa es la verdad para todo predicador. Nos tenemos que hacer para atrás y adorar junto a Dios con el pueblo mientras que todo el pueblo adora a Él. El mismo apóstol Pablo dijo que no se predicaba a sí mismo, sino que predicaba a Cristo y a este crucificado. Pero noten lo que dice este pasaje. Cristo dijo: en el rollo está escrito, ¿de quién? De mí. Cristo es el único que se puede parar enfrente del templo, enfrente de la congregación. Dice: todo esto se trata de mí. Este rollo habla de mí. Una referencia a la ley de Moisés. El rollo de la ley habla de mí como el sacrificio perfecto. Y en nuestro pasaje la Biblia habla del cuerpo que el Padre le preparó a Cristo desde antes de la fundación del mundo, como el hombre Dios que cumpliera su voluntad para que cumpliera toda justicia que la ley de Dios demandaba por nosotros, algo que era imposible bajo el viejo pacto, cuando el pecador repetía y repetía los sacrificios. Miren conmigo el versículo 7. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Noten el versículo 8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Pero noten lo que dice en si tienen la Reina Valera, dice en paréntesis: las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? La ley. Ahora aquí el predicador está haciendo un exégesis del Salmo 40. Acuérdense que todo Hebreos es como un sermón, así es que está explicando qué significa eso, y nos dice que Dios no quería los sacrificios solamente, a pesar de que Él mismo los prescribió en la ley. ¿Pero qué significa esto? ¿Acaso Dios se está contradiciendo? Él mismo los prescribió en la ley, así es que los sacrificios tenían su lugar en el viejo pacto. No es que los sacrificios no le importaban de todo a Dios, pues Él mismo los mandó o los ordenó, sino que los sacrificios no eran el medio de salvación, sino que solamente apuntaban al gran sacrificio que Cristo haría con su cuerpo humano que Dios le preparó en la cruz. Pero algunos hebreos llegaron a pensar de que estaban bien delante de Dios solamente por el hecho de hacer continuos sacrificios. Al igual que muchos religiosos el día de hoy, con el simple hecho de servir a Dios, piensan que se ganan el favor de Dios. Mis hermanos, el favor de Dios es imposible ganarse por medio de las obras. Hebreos 10:8 dice: diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. ¿Quién puede leer el versículo 9? Hebreos 10:9. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Aquí noten el versículo 9. Quita lo primero se refiere a los sacrificios mosaicos. Y el versículo 9, parte final: para establecer esto último. En otras palabras, el sacrificio del Cristo encarnado como hombre, según el Salmo 40, es el sacrificio final de Dios, y ya no hay necesidad de otro sacrificio. Versículo 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En comparación con los muchos y repetidos sacrificios en Moisés que no limpian la conciencia, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Con un solo sacrificio, Cristo nos hizo legalmente santos en el momento que creímos. Con un solo sacrificio nos limpió la conciencia de las obras muertas del pecado.
Con un solo sacrificio nos lavó para servir al Dios vivo. Con un solo sacrificio nos dio paz para con Dios. Con un solo sacrificio nos clavó el pecado en la cruz. Con un solo sacrificio nos hizo la justicia de Dios en él. Nota el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero en Moisés no solo anualmente, sino que diariamente están ofreciendo sacrificios que jamás pueden limpiar la conciencia del pecador. Y si eres un incrédulo, no hay nada que te pueda limpiar tu conciencia delante de Dios fuera de depositar tu fe en el único sacrificio de Cristo. Ninguna obra te ganará el mérito de Dios más que el sacrificio de Cristo una vez y para siempre, que no hay necesidad de repetirlo. Y si eres creyente y has caído en pecado, solo recuerda que el sacrificio ya fue hecho por tu pecado. Ahora sí lo tienes que confesarlo y apartarte de él. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué dice que Él es fiel y justo? Porque fue justo al matar a Cristo en la cruz. La deuda ya está pagada. Solo tenemos que apartarnos del pecado. Hebreos 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacerdote bajo la ley estaba de pie y su trabajo nunca terminaba, porque los pecados nunca paraban. El hombre no podía parar de pecar. Pero nota en el versículo 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Noten el contraste. Los sacerdotes están parados y su trabajo nunca termina. Pero Cristo como sacerdote está sentado porque su obra ha cesado en el momento que Él ascendió al cielo después de morir por los pecados del mundo. Hebreos 10, versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que tus enemigos sean puestos por estrados de tus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Como dicen muchos comentaristas, aquí no está hablando de la santificación progresiva. Muchas veces hablamos de la santificación progresiva en las iglesias, ¿no? Que no somos santos, pero que no somos santos, porque estamos practicando, llegando a la gloria a través de un proceso. Cuando vemos el versículo 13 y 14, no está hablando de eso. Está hablando que con la ofrenda de Cristo, tú y yo fuimos hechos santos y perfectos posicionalmente en Cristo. Tú dirás: pero yo tengo una fe muy débil. O dirás: aún peco aunque odio el pecado. O dirás como Pablo: yo soy el peor de los pecadores. Escuchen las palabras de Cristo. Parafraseando lo que dijo Martin Lloyd-Jones: la única razón por la cual el cristiano debe de recordar sus pecados del pasado es para darle gracias a Dios por su misericordia que tuvo de él. Una vez más, parafraseando lo que dijo Martin Lloyd-Jones, la única razón por la cual el cristiano debe recordar sus pecados del pasado es para adorar a Dios por la misericordia que tuvo hacia él. Usted y yo fuimos hechos santos y perfectos posicionalmente en Cristo. Miren conmigo el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí puede leer el versículo 15 y 16. Nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo, y una vez más aquí en el versículo 15, nos muestra que no eran los profetas, los autores, a pesar de que los hombres eran los escritores de la Biblia o los predicadores de la Biblia. El autor principal y el predicador principal es el Espíritu Santo de Dios, quien convence al mundo del pecado. Y dice el versículo 15 que el Espíritu Santo dice: porque después de haber dicho, y luego cita el Antiguo Testamento, el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos
después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Bajo este nuevo pacto, el sacrificio perfecto se nos ha dado, y se nos ha dado un corazón nuevo, un corazón que late por el Evangelio. Nosotros somos como el ladrón en la cruz, que un momento blasfemábamos a Dios junto con el otro ladrón, y en otro momento, por obra soberana del Espíritu Santo, adoramos al Rey de Reyes y le decimos al Señor, acuérdate de mí. Y Él nos responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este es un mejor pacto, este es un mejor sacerdote, este es un mejor sacrificio. Versículos 17 y 18 añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En Moisés los sacrificios anuales y diarios le recordaba al pueblo su condición pecaminosa y su necesidad de otro sacrificio. Pero en el único sacrificio que Cristo hizo, el Padre promete olvidar para siempre toda tu maldad y jamás traerlos a memoria. En Cristo, un vil y miserable pecador es hecho perfecto para siempre de manera legal. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay perdón o remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias porque en tu sacrificio, Señor, somos hechos santos. Somos hechos perfectos. Gracias, Señor, que nos has dado un corazón nuevo que ahora se mueve por el Evangelio. Ahora late por el Evangelio. Y ahora busca darte toda la honra y la gloria a ti en todo lo que hacemos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.